Hola, muy buenos días. Este es el vídeo resumen semanal que hacemos los sábados para nuestros suscriptores, en donde analizamos lo que ha pasado durante la semana en los mercados e intentamos pues dar un enfoque a lo que podríamos tener en la semana que entra. Bien, durante estos días hemos tenido la característica común en todas las bolsas, en todos los índices, o por lo menos en los que seguimos, pues que hemos tenido la corrección de la corrección. Una corrección que ha resultado ser profunda, incluso nos hace pensar o plantear otros escenarios, tenerlos ahí a mano, por si esto pues no fuese una corrección y fuese el inicio de algo más, ¿verdad? Perdón, aunque en todos los índices el movimiento ha sido análogo, hay muchas diferencias, hay diferencias entre ellos por estructura, sobre todo pues en Europa respecto a Estados Unidos. Vamos a empezar por el SP500. El SP500 vemos como no hemos podido superar el 2894. Aquí estamos en gráfico diario, estamos utilizando el complejo Source anual. En principio se ha roto, pero por muy poquito, el último máximo que hizo el mínimo. Vamos a pintarlo aquí. Este último máximo que hizo el mínimo, aquí se ha perforado por muy poquito, muy poquito. Aquí hemos tenido rechazo al llegar a la zona de 2894 y el cierre de la semana o el cierre del viernes ha estado bastante lejos de los máximos del día. Incluso hemos cerrado muy ligeramente por debajo de la apertura del lunes, esa apertura con hueco que tuvimos, ¿vale? Entonces, bien, a favor, pues tenemos que el cierre se ha producido por encima del precio de apertura trimestral, que está en 2.847. Ayer no se tocó, fue uno de los objetivos que planteábamos durante el día en la sección de Trading Live, y no lo tocamos por bien poquito. Ahí se giró el precio. Finalmente sí que se ha terminado por debajo incluso de la EMA 8. Bien, pues estos van a ser los niveles que tengamos que controlar durante la próxima semana. Por un lado, por arriba 2.894. Lo que puede hacer el precio si alcanza de nuevo el precio de apertura trimestral, 2.847, que tal y como ha terminado pues la vela diaria, se hace muy probable que veamos eso. Si tenemos ahí rebote o tenemos perforación, y después el 2831. Si durante la semana vemos que el precio perfora el 2831, este será el objetivo. Si vemos que se rebota en el precio de apertura trimestral y seguimos subiendo, pues probable que veamos ese movimiento y cierres por encima, sí que nos abren la puerta a un nuevo tramo alcista, ¿vale? Entonces estamos en una zona delicada, complicada, donde hay probabilidades de que se den ambos escenarios, así que tenemos que tenerlo muy, muy presente los niveles focales que hemos comentado. Eso en el SP500. Si nos vamos al Nasdaq, el Nasdaq no ha superado zona de, también por muy poquito, de máximos relevantes. Aquí tenemos el último máximo, de aquí vino para acá. Eso en gráficos menores se ve mejor, pero bueno, para tener una perspectiva un poquito más de largo plazo, pues utilizamos el gráfico diario. Como digo, no hemos podido tampoco con el 7634 SOR, y de ahí el viernes fijaros que se cerró en mínimos, eso sí, por encima de 7475. Estos son los niveles focales, los puntos focales que debemos observar durante las próximas sesiones, lunes, martes, a ver qué es lo que hace el precio. Si tenemos cierres por debajo, pues muy probablemente vendremos a buscar 7315 y a partir de ahí se nos abre la puerta
7.156 SOR, que coincide con la media de 200 sesiones, ¿vale? Importante ese nivel. También se ha cerrado ligeramente por debajo de la apertura del lunes de la semana. Si viésemos que el precio aquí rebota, es lo que estamos comentando, esta zona va a ser una zona de mucho ruido porque aquí podemos tener solape podemos tener distintos recuentos abiertos, distintas alternativas abiertas de alta probabilidad. Los recorridos más probables de aquí a aquí, de aquí a aquí, ¿vale? A vigilar los puntos focales. En el caso del Dow Jones, último máximo que hizo el mínimo, estructura no es bajista, no está rota. También en este caso el cierre es muy diferente al Nasdaq, por ejemplo. El Nasdaq cierra en mínimos del día. Aquí sí que tenemos rechazo por abajo, pero también porque tenemos aquí el SOR 25.737. Da la sensación de que han querido sujetar el cierre del día de ayer respecto a los SORs anuales, ¿vale? Ese es el punto clave. Ese es el punto clave porque de perderlo, de ver un cierre diario por debajo, recordamos que aquí se nos ha quedado abierto el 25.152. Importante. Si de aquí tenemos rechazo, pues 26.322 sigue siendo un punto focal. Ojo también a la zona del 61.8. Uy, esto se supone que es una línea recta, pero como siempre, el ratón me juega una mala pasada. Bien, eso sería con respecto al Dow Jones. En Europa, como digo, estructura muy diferente. Aunque pueda parecer que es lo mismo, pero no. Fijaros Alemania, como Alemania sí rompe claramente el último máximo que hizo el mínimo. Aquí tenemos un claro patrón de fallo, no alcanzamos el 11.761, se recupera el 12.000 y a partir de ahí se completa el siguiente SOR, ¿vale? 12.296, ahí nos han cerrado la puerta. Ayer día correctivo, pero mientras estemos por encima de 12.028 la predisposición debe ser alcista. ¿Por qué? Pues porque ya la secuencia de máximos decrecientes aquí se ha roto, ¿vale? Así que tenemos aquí clara divergencia entre Estados Unidos y Europa. Vamos a estar muy atentos. La explicación de esta subida de ayer, ayer no tuvimos subida, ayer tuvimos una bajada, pero tenemos que tener en cuenta que todos estos movimientos de alta volatilidad se producen por todos los comentarios que están saliendo con respecto a aranceles, guerras comerciales de China, que si ahora el tema de aranceles sobre el sector de automoción, en Europa eso le sentó bastante bien, el ver que no, o que los rumores indican que se congelan aranceles, o sea, unas películas, movimientos sobre humo, por así decirlo, porque realmente, al igual que hemos estado subiendo durante muchísimo tiempo en base a unas expectativas de que se iba a firmar el acuerdo entre China y Estados Unidos, al final hemos visto que también encauzado que estaba, que nos lo pintaban de esa manera, cada semana sale una noticia diciendo el acuerdo está cerca, el acuerdo está cerca, el acuerdo está cerca. Cuando llegaron a la zona donde ellos tenían que llegar, se ve muy bien en el SP500, ahí pues empezaron ya a salir los voceros diciendo que no hay acuerdo y que entramos en guerra de nuevo. Así que bueno, lo que nos toca a nosotros como analistas técnicos es vigilar el precio, zonas focales, ver el comportamiento que tiene el precio en esas zonas y a partir de ahí tomar nuestra decisión operativa. Ya digo que el DAX un poquito o bastante diferente, ¿no? Si nos vamos al Eurostoxx, igual se ha roto con claridad el último máximo relevante. Ayer sí que un día correctivo. Estamos por encima de 3.395. Ese es el nivel que tenemos que vigilar. Ver si aquí tenemos apoyo para llegar al siguiente SOR, 3.475, o si se pierde, podríamos estar ante una corrección de mayor grado. Porque aquí la corrección de mayor grado me refiero que sea de todo este tramo.
Sería todo este tramo un impulso, esto una corrección, otro impulso. Y si le echamos un FIBO, no se ha llegado al 61,8. Este nivel vamos a tenerlo muy en cuenta, no solo en el Eurostoxx, sino en todos, ¿vale? Porque ese podría ser la llave que nos diese el giro en caso de que el escenario fuese continuar con la caída, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver el IBEX. El IBEX es exactamente igual, zona de 50 de retroceso, ahí no hemos parado de momento, pero fijaros cómo llegó vamos a quitar esto para que se vea bien, cómo se volvió a testear el 9225 y ahí se aguantó. Mientras estemos por encima de 9225 vamos a mantener predisposición alcista. Ahora, si viésemos pues cierres por debajo, pues podríamos empezar de nuevo a plantear cositas en el lado corto. En este caso sí que tenemos el ciclo completo. El 9010 se cumplió perfectamente, así que no tenemos patrones de fallo que nos lleven por fuerza a bueno, por fuerza, entre comillas, ¿no? A ese nivel, ¿vale? Entonces, ese movimiento en este punto lo tenemos que controlar. ¿Qué es lo que hace? Si de aquí rebota o se rompe, tac, tac, ¿vale? Esas serían las alternativas que tendríamos para la próxima semana. Si le echamos un vistazo a China, que aunque no lo operemos, sí que nos gusta darle una miradita para ver qué sensaciones nos transmite, pues muy diferente a lo que hemos visto en Estados Unidos, lo que hemos visto en Europa. Si vemos el gráfico, pues la sensación que nos da no es no nos transmite ninguna gana o ninguna intención de girar, por así decirlo. Aquí está el último máximo que hizo el mínimo, no se ha superado, hemos quedado lejos, estamos más cerca de los mínimos de mayo que de otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que vigilarlo también. Si China va para abajo y las otras bolsas van para arriba y se está produciendo una divergencia importante. Vamos también a controlar lo que hace China en caso de romper estos mínimos de mayo. Pues podría pesar sobre el resto de bolsas y nos estaría indicando una vía operativa. Bien, vamos a pasar a lo que serían pues los sectores. Interesante ver cómo han quedado los sectores, bueno, los directores, los que tiraban con fuerza, los que han hecho posible esta subida casi interminable de la bolsa en Estados Unidos, de Wall Street. Vimos como tanto el tecnológico como el consumo cíclico la semana pasada pues dieron una señal de escape falso, ¿no?, al alza, tras superar la zona de máximos históricos del año pasado. Y bueno, pues ahí está, la reacción que ha tenido esta semana efectivamente ha sido una reacción para volver a ese nivel de máximo. Vamos a quitar, tengo aquí dos, quitamos este, dejamos el máximo como tal. ¿Veis lo que me refiero? Se supera la zona de máximo histórico. Estamos, la verdad, que bastantes jornadas. Hemos estado mucho tiempo por encima, pero se ha perdido con claridad. Y durante esta semana, que ha sido pues bastante impulsiva, hemos tocado y hemos cerrado por debajo. O sea, lo que tiene toda la pinta es de que sea un test. Porque fijaros encima cómo cierra la vela. Esto en el sector tecnológico, que es el más fuerte o el que ha estado más fuerte durante todo el año, ¿no? Y durante los últimos 10 años. Bien, pues esto es significativo. Eso es significativo, ese tipo de vela. Mientras estemos por debajo de este nivel, vamos a considerar que el siguiente punto focal va a ser la zona de la media de 200 sesiones, el SOL 7127, ¿vale? Eso por análisis técnico clásico, lo que nos orienta un poquito, hace que nuestro escenario bajista vaya adoptando
unas probabilidades, por así decirlo, ¿vale? Cuando hablamos del escenario más probable es que cogemos todo el conjunto, todas las piezas de nuestro puzzle y las vamos colocando, ¿no? Entonces, detallitos como este van asignando una probabilidad específica a cada cosa, ¿vale? A cada escenario. Si le echamos un vistazo al otro sector fuerte, el XLI, el XLI es industrial, pues exactamente igual. Fijaros el cierre de ayer, cierre mínimos, pero mínimos, mínimos. Con clara vela de giro, encima con mayor debilidad porque no hemos podido ni alcanzar el anterior máximo. Bien, sigo diciendo lo mismo. Mientras estemos por aquí debajo, lo normal sería hacer esto. Y ahora, pues, ¿vale? Y estos son los sectores más fuertes, Vamos a añadir más piezas al puzzle. Vamos a ver cómo están los sectores defensivos. Si la cosa estuviese muy bien, o sea, si tuviésemos fuerza, el mercado tuviese fuerza para recuperar, estaría saliendo dinero de los sectores defensivos y metiéndose en los cíclicos, en estos de aquí, ¿no? Que hemos visto. ¿Cómo está Utilities? Pues Utilities está mejor que nunca. Mejor que nunca. Para mi desgracia personal. ¿Por qué? Porque yo cuando el lunes cuando Donald Trump lanzó aquella carga sísmica de que las negociaciones con China se iban al garete, en ese momento cancelé todas las posiciones a largo plazo, me refiero. El tema a nivel de inversión lo cerré todo. Entonces estábamos en Utilities. Utilities ha hecho exactamente lo contrario, lo contrario que hemos visto. O sea, en lugar de perder la zona anterior de máximos históricos y venir a testear, no lo ha perdido, se ha apoyado, ha testeado y para arriba, ¿vale? Ese es el movimiento. Entonces, claro, otra pieza más. Sector defensivo está funcionando, ¿vale? Está funcionando. ¿Cuál es el otro sector defensivo? El XLP, el consumo básico. ¿Y cómo está? Pues también muy bien. Como digo, vamos a ir sumando cositas, ¿vale? Todo esto pues nos hacen que podamos ir asignando probabilidades. Este es el FAN, este es el ETF que yo vigilo o que utilizo para controlar el comportamiento de las FAN. Aquí sí se ve mucho más claro, ¿vale? Aquí fue toque y pérdida. Este sí fue un escape falso al alza. Las FAN, qué duda cabe, que dentro de todo el periodo alcista 2009 hasta la fecha ha sido, pues sin duda alguna, el que más ha tirado. La gran capitalización de estas grandes empresas, ¿no? Facebook, Alphabet, lo que es Google, Apple, Amazon, no sé si Amazon lo he dicho ya, Netflix, todas estas empresas, Microsoft, todas estas empresas han tenido un desempeño increíble en estos años, ¿no? Pues este sector hizo máximos a final de abril, primeros de mayo aproximadamente, y ahí se ha perdido esa referencia. Mientras estemos por debajo, lo que venimos diciendo, primera zona de control importante va a ser la media de 200 sesiones. Ese es un nivel que controla mucho la mano fuerte. Bien, antes de ir al Forex, vamos a pasar por commodities, porque también vamos a ir encajando piezas por ahí. ¿Vale? Si hay un activo que nos viene anticipando cosas, es el crudo. Es el crudo. La subida empezó al igual que en las bolsas a finales de diciembre pasado.
Y por el dibujo que tiene, si yo aquí le quito hablamos del crudo West Texas, el de Estados Unidos, Si yo aquí le quito esto y le pongo, le elimino también todo lo que son los numeritos y le pongo aquí SP500, la gente incluso se lo puede creer, ¿no? O le pongo Nasdaq, la gente se lo puede creer porque el comportamiento ha sido una subida muy lineal, igual que el de las bolsas, ¿no? Bien. Este movimiento que hemos tenido esta semana, pues también parece un movimiento correctivo. El último máximo relevante lo tenemos aquí en el short 64.45. Ese es el nivel que tenemos que vigilar. Mientras estemos por debajo, vamos a pensar que el precio debe seguir bajando. ¿Hasta dónde debe bajar el petróleo? Un buen nivel de referencia viene a ser el 57.55 para empezar. A partir de ahí ver qué es lo que hace el precio. E ir modificando. 50, 61 no coinciden con los shorts, habrá que ir ajustando, también ver los trimestrales cómo están, ¿vale? Aquí sí es cierto, de que no hemos alcanzado 69.85. Lo normal sería venir a tocar el 64.45, ese punto. Desde luego, si vemos cierres por debajo de 62.15, vamos a seguir manteniendo predisposición bajista. Primero para alcanzar este nivel y después para venir a por el 38. ¿Vale? Ahora, otro quebradero de cabeza que he tenido esta semana, el oro. El oro. Cierre, claro, por debajo de 1281. Para mí había dado ya una entrada alcista con el corte de esta línea 0B. Bien, pues habrá que seguir atentos porque, claro, este movimiento abre la puerta para abajo. También puede ser perfectamente la corrección de este primer impulso. Habrá que ir viendo los próximos días cómo se posiciona el precio en relación al precio de apertura anual, ¿vale? 1281. Si sigue bajando, esto quita un poquito de presión a la bolsa. Es alcista para la bolsa. Si aquí vemos en las próximas sesiones que de nuevo nos colocamos por encima, aquí el problema que tenemos es que no tenemos una caída con tres patas como a nosotros nos gusta. No podemos tirar una 0B en condiciones. Pero bien, como digo, si viésemos cierres por encima claros, con velas fuertes, pues también nos estaría indicando, pues bien, sería negativo para las bolsas, por así decirlo. Bien, ahora sí vamos a ir al Forex. Quizá lo más destacado, porque es el cruce que más se negocia en el mundo, el euro-dólar, pues hemos perdido de nuevo con dos cierres consecutivos el 1.1182. Esto lo venimos comentando en los análisis diarios, todos los días. Esta estructura, pues para mí era correctiva. Mientras estemos por debajo de 1.1182, pues queda confirmada esta estructura correctiva y vamos a ir pensando a favor del impulso bajista que traemos de largo plazo, ¿vale? Lo que sí tenemos que tener en cuenta, ayer lo comentábamos en el Trading Room de inversiones, si cogemos a muy largo plazo, vemos como sí que existe, pues, como un agotamiento. Aquí sí que tenemos una caída brusca, vertical, aquí tenemos otra también importante, pero ya fijaros los mínimos como cada vez se van acercando más. Hay una figura de agotamiento ahí. De momento debemos seguir manteniendo predisposición bajista, operando de SOR a SOR. El objetivo que tenemos mientras estemos por debajo de 1.1182 puede ser el 1.1047. Pero sí es cierto que ahí, pues, de momento seguimos la tendencia bajista lentamente.
A nivel de los inversores, lo que hablábamos ayer, aquel que necesite estar cubierto por el riesgo divisa porque tenga activos denominados en dólares, pues en principio, mientras estemos dentro de esta tendencia bajista, yo personalmente no hago cobertura. No hago cobertura. Lo que tenemos que fijarnos, ¿en dónde nos fijamos? Pues en los últimos máximos relevantes. Si yo viese que aquí este máximo relevante es perforado, ya tendríamos una secuencia de máximos crecientes, ahí empezaría a hacer coberturas. Empezaría a hacer la cobertura de divisa. ¿Vale? Para la próxima semana nos vamos a fijar en lo siguiente. El libra dólar ayer atravesó y rompió con fuerza el 1.2753. Es un nivel importante porque es el precio de apertura anual. A partir de aquí, pues la predisposición debe ser pues, claramente bajista hasta buscar el 1.2596. El problema es que la caída está muy lineal, muy lineal. Aquí lo suyo sería en el intradía quizá, o con gráficos menores de una hora, buscar apoyos en el precio de apertura anual para después continuar. Ahora sí, el mapa tendríamos que cambiarlo, eso nos dedicaremos el lunes en el Trading Room, a ir cambiando mapas. ¿Vale? Pero la tensión es bajista claramente. Y ahora, si incluso perdiendo, como hemos perdido la referencia del precio de apertura, el escenario que se abre es claramente bajista, a no ser que aquí tengamos un giro, ¿vale? Un giro al alza. El dólar yen se ha apoyado, igual que estamos viendo aquí en el dólar yen, el dólar yen se ha apoyado en el precio de apertura anual. Aquí deberíamos fijarnos zona focal este de aquí y aquí. O sea, si aquí se pierde, sí buscaremos el 108.32. Y cuando llegue aquí, y si esto sigue subiendo, tenemos que fijarnos lo que hace cuando llegue aquí. Para bajar o para subir. ¿Vale? Estos son los dos puntos focales. El primer SOR por arriba, 111.05 y el precio de apertura anual 109.67. Son los puntos en los que tenemos que fijarnos. Vamos a fijarnos una semana más en el dólar canadiense, aquí contra el dólar americano. Llevamos en un movimiento lateral correctivo de varios días, con eje central en el SOR 1.3458. Bien, pues a ver si rompe por arriba, deberíamos ir a buscar el 1.36, el precio de apertura, 1.3626 precio de apertura anual, ¿vale? A corto plazo la tensión es alcista, como estamos viendo. Y ese sería el movimiento a buscar. Lógicamente, por encima, si llegamos aquí y cierres por encima, podemos seguir subiendo. Objetivo 1.3797. El australiano dólar sigue su tendencia de corto plazo bajista, la que lleva durante todo el año. Tenemos aquí el mapa, no ha cambiado. Ahí está. Y el dólar franco suizo, apoyándose en el SOR 1.006, vamos a la paridad, por así decirlo, puede ser buen momento para buscar este tramo. Y desde aquí también podemos continuar un poquito más, ¿vale? Eso sería en cuanto a Forex. Bien, hemos analizado también ya el tema de commodities, pasamos directamente a los emergentes. Aquí sí que vamos a prestar especial atención al dólar yuan. Se pone la cosa complicada.
Toda esta guerra comercial. Pues fijaros estas 2 últimas semanas cómo se ha debilitado el yuan con respecto al dólar, ¿vale? ¿Cómo ha ido el índice de emergentes? Pues según lo previsto. Aquí cada vez venimos confirmando más el movimiento que estábamos teniendo, el escenario principal que teníamos. En estos días hemos vuelto a tener una confirmación, una validación, y es que si esto fuese 1, 2, 3, ¿vale? Era otro recuento probable, posible, mejor dicho, el probable es el que estamos teniendo. Si esto hubiese sido una 4, que no tenía pinta porque el movimiento que tiene aquí, esto que hay aquí es claramente impulsivo, pero bueno, si esto fuese una 4, el punto máximo que no podíamos superar era este SOR, el 40.54, y se ha superado. O sea, hay solapamiento, la 4 se ha metido por debajo de la 1, este recuento queda invalidado, seguimos como escenario principal que esto sea una onda 5, ¿vale? Otra pieza más, otra pieza más al puzzle. Fijaros cómo el comportamiento que ha tenido esta semana Estados Unidos, ¿vale? El comportamiento que ha tenido esta semana Europa, más fuerte todavía. China ya lo hemos visto, bastante más débil. Y emergentes, el global de emergentes, muchísima más debilidad, cerrando por debajo de los mínimos. Estamos en mínimos. Desde febrero no teníamos, o desde enero no teníamos mínimos en estos niveles, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el punto? Un punto donde ahí puede reaccionar el precio. La prolongación de esta 0B. Ahí podría pararse el precio. La perforación es otra confirmación de que esto se vendría para abajo. Y ya el cierre, si vemos cierres por debajo de 37.72, eso es muy bajista. Muy bajista para completar este escenario, ¿vale? Así que esta es otra pieza más, que duda cabe, el que tenemos que tener en cuenta para ir poniéndolo en nuestro puzzle global. Nos quedan los bonos. Importante también. Esta semana pues se ha hablado otra vez mucho de lo que es la curva de tipos, la famosa inversión de la curva de tipos. Pues ¿por qué se ha hablado mucho? Pues porque hemos llegado a ver el caso de que el pagaré del Tesoro de Estados Unidos a un mes ofrecía más rentabilidad que el bono a 10 años. Eso son cosas pues importantes a tener en cuenta, pero sí es cierto que las notas a 2 años, nunca hasta el momento han llegado a tener un rendimiento, una rentabilidad superior al bono de 10. Y ese es el indicador que utilizan las manos fuertes. Aquí se habla mucho de inversión de curva de tipos y tal y cual, pero todo esto es para rellenar papel. A mí, pero por ejemplo, pues me sirve estas cositas para poner un articulito en carteraglobal.com. Rellenamos espacio, pero realmente la noticia que saldrá y que pondrá muy nerviosas a las bolsas será cuando se produzca la inversión de la curva de tipos entre 2 y 10 años. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y de momento lo están sujetando bastante bien. Y lo están sujetando desde el lado de los 2 años. Desde ahí lo están sujetando. Entonces vamos a ver los bonos. A ver, estoy buscando por aquí. No. Este lo cambiamos porque, por lo que sea, lo cambiamos por H y G.
Este es el bono High Yield, bonos corporativos. También ha tenido muchísima correlación con la bolsa pues durante todo el año, ¿vale? Y bueno, vemos como ese rebote que hemos tenido en la bolsa no ha sido tal aquí en el bono High Yield, en el bono corporativo, ¿eh? Simplemente hemos retrocedido un 38%, mientras hemos visto que las bolsas estaban retrocediendo entre un 50 y un 61, ¿vale? También es indicativo. ¿Cómo está el conjunto de bonos? Pues está también fuerte. Fijaros que estamos también en zona de máximos del año. Vamos a ver si lo puedo poner un poquito más grande, ¿eh? Esta semana se han hecho nuevos máximos del año. El Total Bond de Vanguard. Aquí hacemos una selección de todos los bonos. Ahora iremos viendo un poquito más en profundidad, ¿vale? El bono, lo que es la renta fija, es un activo que tradicionalmente, cuando no estás en renta variable, ¿qué es lo que hacía la gente? Se va a renta fija. Entonces, y además, si vemos el flujo de fondos, esta semana hemos tenido otra vez salida de dinero de la renta variable y ha entrado en la renta fija, ¿eh? Y fijaros como la renta variable esta semana ha estado subiendo, pero sin embargo se han retirado fondos. La renta fija ha estado subiendo también y aquí sí ha entrado pasta. Esto se supone que es una RV, renta variable, y esto, ¿vale? Renta fija, ¿vale? Otra cosita más para nuestra colección de piezas, de nuestro puzzle financiero. Podemos echarle un vistazo al resto de bonos. Este es el TLT bonos a muy largo plazo en Estados Unidos, más de 20 años. Sin fuerza, hay fuerza. Vamos a ver dónde está a ver si lo logro encontrar. Este es el de notas a corto plazo. También rebotando desde el precio de apertura anual, ¿vale? Que por cierto, aquí el precio de apertura anual, vale, aquí mantiene el de 2018, no tengo cargado el 2019, ¿eh? Vale, ¿por qué? Porque esto es un short de divisas anual, en H1 y esto es diario, ¿vale? Esto es en H1 y estamos hablando en gráfico diario. Bien. En Europa, pues tenemos aquí el boom, pues lo estamos viendo, ¿no? Además ha cumplido ciclo perfectamente, ahí se ha ido. Esto lo comentado, creo que lo comentábamos la semana pasada. Lo que pasa es que ya no recuerdo si fue en este mismo espacio, en este mismo vídeo, o ha sido en el Trading Room de inversiones, pero sí que teníamos aquí un objetivo en este punto. Decíamos que mientras estuviésemos por encima, pues bien, ahí se ha alcanzado perfectamente y llevamos aquí, desde que se alcanzó el miércoles, pues 3 días luchando contra ese nivel, ¿vale? Bien, pues renta fija fuerte, renta variable esta semana, semana alcista. Vamos a ver lo que pasa a partir del lunes, porque ya digo, de cara a la bolsa, pues tenemos escenarios alternativos, uno que van para arriba, otro que va para abajo. Habrá que ir asignando probabilidades a cada uno de ellos. Desde luego, hoy le hemos pegado un repasito a una serie de activos que pueden tener cierta relevancia, como son los bonos, oro, petróleo. Hemos visto los sectores, entonces se trata de ir poniéndonos a coger un papel en blanco e ir anotando cada cosita, cada aspecto
ir viendo lo que nos pueden aportar cada uno. El lunes seguiremos, desde por la mañana empezaremos a ver cómo abre en la noche del lunes, la apertura asiática del lunes, veremos qué nos trae, qué primer movimiento nos trae, y a partir de ahí empezaremos a esbozar nuestros escenarios operativos diarios para la próxima semana. Ponemos punto y final al vídeo de hoy. Que tengáis muy buen fin de semana. El lunes más. Seguimos tradeando.